para la jornada. Bueno, estamos en la segunda parte de la clase del viernes 11 de junio. Estamos con la clase 10, pubertad, y vamos a hacer algunos avisos antes de que empecemos a hacer la puesta en común de las preguntas que elaboraron en subgrupos. La semana próxima es una semana muy importante para todos aquellos que trabajamos en gerontología. Ustedes saben que es la línea de investigación de esta materia, el envejecimiento activo y saludable, porque el 15 de junio se conmemora, ¿sí? No se festeja, se conmemora el Día Mundial de Toma de Conciencia contra el Abuso y Maltrato de las Personas Mayores. Entonces, hay un montón de eventos, el día 15, que es el día específico, hay como 4 o 5 eventos en simultáneo. Nosotros elegimos uno de los eventos, que es el de PAMI, que va a empezar a las 12 del mediodía. Esa información, todos los detalles de cómo es la jornada, se llama Seminario Internacional, porque va a haber muchos disertantes de otros países, especialistas en gerontología. Va a empezar a las 12 del mediodía, hay 3 paneles, no requiere inscripción, y ahí tienen, tanto en el Facebook como en el aula, qué es lo que tienen que hacer quienes todavía no acreditaron la jornada académica. Entran, escuchan, hacen captura de pantalla, hacen un comentario breve sobre los paneles que están escuchando, y se lo mandan a la profesora Almada. Los que cursan con la profesora están inscritos con la profesora Almada, y a mí los que están inscritos conmigo. Así nos repartimos la lectura de los trabajos. De esa manera acreditan la jornada. Si alguno no puede participar, se comunica por privado con la profesora o conmigo y vemos alguna alternativa. Pero piensen... traten de resolverlo Claro. ya. ¿Por qué? Está Porque, terminando. tal cual, esto que dice Ceci, porque está terminando el cuatrimestre, entonces traten de resolverlo el martes. Bien. Los que adeudan pausa activa, allí a continuación, en Facebook, me parece que en el aula no lo agregué, lo voy a agregar hoy, les contamos también que la forma de resolver la acreditación de la pausa activa es con un video breve de 1 minuto de alguna persona mayor allegada a ustedes, donde diga que es para esa persona el buen trato. Luego lo suben a Facebook, y con eso quienes todavía deudan la pausa activa acreditarían la pausa activa. Cualquier duda se comunican en la publicación de Facebook o se comunican en el foro de la jornada académica. Hechos estos anuncios, vamos a pasar a trabajar con la puesta en común de las distintas preguntas que traían a la sala sobre los temas que le asignamos a cada sala. ¿Quiénes estaban en la sala 1 y nos tienen que compartir su pregunta sobre el desarrollo intelectual? Hola, profe. Hola, Jezabel. Nosotros nos surgieron 2 preguntas. Muy una bien. la voy a decir yo y otra la va a decir Rocío. Muy bien. Nosotros nos tocó desarrollo intelectual, que sea un pensamiento moral, pero ahora nos surge la pregunta, que es condicionado por el entorno cultural. Ajá. ¿Qué sucede cuando en países como es tan estricta la cultura, como árabes y todo eso, se ve condicionado este pensamiento, ya que no accede, como que se corta la transición? Pues ya, esto es una etapa de transición, Ajá. el pensamiento moral. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el... ¿Para qué me están llegando mensajes? ¿Qué pasa con el desarrollo motor y el desarrollo intelectual? Ajá. Ya que a esta edad hay gente que ya tiene nieces y se corta esa etapa. Bueno. Ya que se ve condicionado. Ajá. Una condición a las relaciones abstractas que nunca se llega, el pensamiento formal que quizás se corta y se vaya a la adultez, o nunca se vio o se vive totalmente. Bien, creo entender la duda que tienen a partir de lo que infirieron de lo que leyeron. Cuando nosotros planteamos que hay una transición, es porque nunca un pensamiento se logra de una.
¿sí? No es que vos de un día para el otro empezás a pensar de manera concreta o empezás a pensar de manera abstracta o formal. Esto es de la misma manera que uno tiene su tiempo para ir logrando ciertos aprendizajes motrices, de la misma manera las distintas herramientas que va teniendo el psiquismo para pensar van como ejercitándose. Entonces, en este primer momento, no es que a partir de que cumple los 11 años o los 12 años, el niño que pensaba solo de manera abstracta puede empezar a pensar de manera concreta, puede empezar a pensar de manera abstracta. Un ejemplo muy claro de cómo el pensamiento operatorio formal necesita de ejercitación es lo que les pasa a ustedes cuando ingresan a la universidad después de mucho tiempo de no haber estado estudiando, o que le pasa a alguien cuando abandona la escuela secundaria y luego la quiere retomar. ¿Por qué digo esto? Porque en general pensar de manera abstracta o pensar con operaciones formales, operatorio formal, pensar con operaciones formales, es pensar ideas. Y para pensar con ideas, no es que uno piensa de cualquier manera. O sea, uno en general en la vida, medio como que pone el piloto automático y funciona por hábitos. No está pensando todo el tiempo lo que va a hacer, cómo lo va a resolver. Por eso es que en algún momento, cuando uno algo lo saca de su rutina y uno tiene que resolver una situación, problema, uno dice, ¡ay, qué cansancio! Bueno, porque esa forma de pensar para resolver algo, para pensar como plantearon ayer, hipótesis, requiere de una energía psíquica que los hábitos habitualmente, o sea, de las rutinas, no nos exigen, no nos requieren, ¿no? Como que la cuestión de la rutina nos permite ahorrar energía. Bien, el pensamiento operatorio formal, que es esta capacidad de pensar con ideas, de pensar hipótesis, de establecer relaciones entre ideas, de establecer, pensar distintas alternativas y elegir la mejor, comparar situaciones hipotéticas y elegir la mejor. Bueno, todo eso que hace el pensamiento operatorio formal, el pensamiento hipotético deductivo, es algo que hay que ejercitarlo. Es más, ustedes van a comprobar que en la medida cuando uno les dice, bueno, lean, estudien, piensen, reúnanse, discutan, cuanto uno más ejercita esta capacidad de pensar con ideas y de pensar de manera abstracta o formal, mejor funciona. Y esto no se logra de un día para el otro, esto se va dando evolutivamente. Se calcula que cuando en su mejor, o sea, cuando más dominio tienen los niños, los púberes y los adolescentes de esto, es alrededor de los 14, 15, 16 años, que es cuando más lo están usando. Pero si uno no lo usa, si uno no está en un ámbito académico, o si uno no tiene una capacidad crítica de la realidad, uno podría funcionar toda su vida con un pensamiento operatorio concreto, resolviendo las cosas cotidianas y concretas de su vida. En general, el pensamiento operatorio formal es el pensamiento que se usa en el ámbito de la ciencia, del arte, de la literatura. Entonces, no es que uno lo usa cotidianamente, se usa justamente para situaciones que me exijan pensar en ideas, discutir ideas, comparar situaciones. Y cuando uno piensa, más que cultural, Jezabel, porque ustedes se fueron al ámbito de los árabes y demás, cuando uno piensa en limitaciones culturales, tiene que ver con la posibilidad de acceso a instancias que requieran el pensamiento operatorio formal. Por ejemplo, la instancia por excelencia de la formación de ustedes, de la trayectoria educativa de ustedes, que los enfrenta con el pensamiento operatorio formal, es la escuela secundaria. Así como la escuela primaria tiene que ejercitar el pensamiento operatorio concreto, ¿sí? En el jardín se ejercita el pensamiento simbólico, preoperatorio. La primaria se ejercita el pensamiento operatorio concreto. Resolver situaciones concretas, experimentar, esto que decíamos ayer, las maquetas, la lámina, bien, pensamiento operatorio concreto. La escuela secundaria es la instancia formativa de ustedes para que ustedes ejerciten el pensamiento operatorio formal, inclusive con las características que tiene cada ámbito científico. No es lo mismo pensar
formalmente historia que pensar física o pensar matemática. También cada disciplina tiene una forma, porque tiene que ver con las herramientas del método científico, con cómo se construye ese conocimiento, son formas de pensar operatorias formales distintas. Y para eso está pensada la escuela secundaria, para que ustedes puedan aprender a pensar con ideas de distintos campos disciplinares. Y por eso también uno dice, ¿para qué me sirve la secundaria? Bueno, la secundaria me sirve para eso, porque aparte es tan difícil aprender a pensar de manera operatoria formal, que requiere mucho tiempo, con muchos campos disciplinares distintos. Y con toda esa ejercitación, ustedes llegan a la universidad, aquellos que acceden, o que acceden a una formación técnica, van a hacer una tecnicatura, y tienen teóricamente las herramientas para aprender los saberes de ese campo disciplinar que ustedes elijan. A veces justamente las grandes dificultades que uno tiene cuando, por ejemplo, elige campos disciplinares como los que tienen que ver con las ciencias exactas, es que no tiene el suficiente entrenamiento, el suficiente desarrollo de su capacidad operatoria formal para ese campo disciplinar. Bien. Y respecto a la cultura, si uno no accede a esos ámbitos, si uno no accede al ámbito de la formación académica, de la formación superior, no lo ejercita ese pensamiento. Entonces, más que por una cuestión cultural, en todas las culturas, las personas deberían que accedan a la ciencia, que accedan a formas de manifestación de la cultura como puede ser el arte, la literatura y demás, tendrían que atravesar instancias de desarrollo y de ejercitación del pensamiento operatorio formal. Inclusive el deporte es una instancia de pensamiento operatorio formal. Un tipo de pensamiento operatorio formal, como dice Gardner, habla de hay un investigador que habla de 7 inteligencias, ¿no? O sea que son estos 7 ámbitos donde uno va desarrollando el pensamiento operatorio formal con sus características. Por ejemplo, nadie podría negar que un jugador como Messi, o como fue en su momento Maradona, no tiene un pensamiento operatorio formal. Lo tiene muy desarrollado en un ámbito como es la capacidad de resolver problemas y anticipación de resolución de problemas y de hipótesis y demás, que es el ámbito del deporte y del fútbol. Entonces, no sé si respondo a la pregunta, pero no asociemos, o sea, cuando uno dice cultural, es porque más que cultural tendría que pensar sociocultural, ¿no? Como que vos tenés que tener la posibilidad, tu situación socioeconómica te tendría que permitir la posibilidad de acceder a esas instancias de desarrollo de tu pensamiento. Y a veces no solamente es un ámbito académico. Por ejemplo, a veces un ámbito donde se utiliza muchísimo el pensamiento operatorio formal es en el ámbito de la política. ¿Sí? Quizás vos no accedes a una formación superior, terminaste secundario, pero empezás a militar políticamente en algún partido, y todo el ejercicio que vos haces de discusión, de debate, de pensar ideas, de proyección, de resolución de problemas del ámbito de la política, te exige el desarrollo de tu pensamiento operatorio formal en un determinado ámbito, como es el de la política. Entonces, no sé si respondo, me parece que ahí está quedando, hay como una confusión, no sé si vos cómo lo ves, que hayan asociado... Decime, no estaba un poco distraída. Sí, ¿cómo asociás vos esto de que ellos hayan asociado el pensamiento operatorio formal con el tema de la cultura o sea, para mí no hay... Sí, Rocío. Sí, no, retomando esto que dijo Jezabel, bueno, una de las cosas que para explicar cómo surgió, cómo llegamos hasta ahí. Sí. A ver, nada, nos pusimos a charlar en cuanto al pensamiento formal. La pregunta en realidad que habíamos pensado también era esto, ¿no? El tema de ejercitarla, de cuáles son esas experiencias educativas que tienen que ejercitar, que bueno, justamente ya lo explicó. Y desde nuestro lugar, porque se caracteriza también porque favorece un montón el aprendizaje motor, esta transición
esta etapa de transición del periodo, al periodo de pensamiento formal. Entonces, nada, empezamos a charlar de que a veces también, Jezabel mencionó a los árabes por hacerlo bien, no sé, para explicarlo mejor, pero a veces las condiciones culturales quizás como que ya limitan eso. Hablábamos de esto de que hay como un chip ya metido a veces en la sociedad, entonces vos ya llegás de alguna manera desde tu crianza, como ya con algo planteado, ¿no? Y más allá de que en tu cabeza podés tener ideas nuevas o ambiciones nuevas o pensamientos, bueno, hipótesis y todo esto, te estás condicionado de alguna manera por tu entorno, ¿no? De hecho, ella en un momento mencionó, por eso nos pareció interesante traerlo, porque mencionó, por ejemplo, hay nenas de 15, 16 años que ya son mamás, por ejemplo. Entonces, hasta ese momento, ¿cómo llega ese desarrollo? ¿Logra ese desarrollo o simplemente, bueno, cuando usted lo explicó ahí lo entendimos, simplemente sigue con el concreto, porque en realidad ya viene con eso, está estipulado y por una cuestión de hábitos o de costumbre, ya lo logra asimilar y listo, y vivo con eso? Y bueno, una de las cosas que yo le dije era eso, que acá mal, bien, con pocas posibilidades o con muchas, por unas cuestiones económicas, sociales, uno puede acceder, ¿no? A veces algunos con más facilidad y otros capaz con algunos obstáculos, pero vos podés acceder al pensamiento formal. Por ese lado lo habíamos charlado. Bueno, después retomamos y fuimos por el lado de las experiencias educativas y volvimos otra vez a eso, ¿no? Que no todos tenemos las mismas experiencias educativas en todos los ámbitos, ¿no? En los colegios, de hecho en la escuela también. Si te toca un profe que te estimula el razonamiento, vas a tener un resultado. Si te toca un profe que te hace estudiar de memoria, vas a tener otro resultado. Creo que somos resultado de eso, ¿no? Sí, ahí creo que hay alguna confusión, ¿sí? O sea, se le solapan algunos temas, pero en cierta medida, digamos, el ejemplo no es un poco confuso, ¿sí? Porque, digamos, que una adolescente sea madre a temprana edad no tiene a lo mejor relación con su desarrollo intelectual, ¿sí? O sea, eso no es que le limita, tuvo un hijo a los 14, 15 años, entonces nunca va a lograr. Pero es cierto que las experiencias, digamos, hay espacios que favorecen el desarrollo simbólico. Entonces, uno de ellos es la escuela, ¿sí? No necesariamente, a veces la escuela, como dijiste muy bien, no te promueve ese desarrollo. Le alcanza con que vos repitas, y ahí no hay desarrollo. No te enseña a reflexionar. A veces la lectura individual, autónoma de los jóvenes o los adolescentes, le ayuda a desarrollar esa capacidad, ¿sí? De lógica formal. A veces el deporte, como dijo la profesora, vos ves que a lo mejor un deportista de élite, como son los futbolistas, no tienen facilidad de palabras, pero los ves jugar y evidentemente accedieron a la lógica formal, y tiene que ver con su contexto, ¿sí? Lo único que faltaría, que eso sí se trabaja bastante, es cómo hacer la transferencia de esa capacidad de desarrollo o de pensamiento formal, de aplicación de la lógica formal a otros campos, ¿sí? ¿Cómo hacer para desarrollar esa capacidad que tiene para anticipar un juego a una velocidad deslumbrante, o sea, en un partido de la selección, a otros campos? Quiere decir, esa persona tiene esos recursos. Hay veces que los deportistas de élite dicen, yo toda mi vida estuve haciendo deporte y ahora tengo que entrar a la facultad y me va a ir mal. Lo que le falta es hacer la transferencia de esa capacidad que desarrolló en el campo deportivo al campo del estudio, pero los recursos los tiene, ¿sí? Entonces, pensar esta complejidad, digamos, pero no quedarse con que si te pasa tal cosa, entonces no llegaste a la... No. No, fue más que nada así como que comentario y quedó dando vuelta y nos pareció, yo le dije, me parece está bueno que lo preguntes,
Y por otro lado, el tema ahora que lo menciona, el tema de poder tener la herramienta, quizás que se vean en un campo. A mí me pasó en la escuela secundaria que, por ejemplo, el concepto en la mayoría de los docentes era: si sos bueno en el deporte, sos malo en sí. Si sos bueno estudiando, sos malo en el deporte. Bueno, me trajo eso automáticamente cuando mencionó, porque no tiene por qué ser así, pero No. existe ese mito y es el día de hoy que, por ejemplo, no sé, te toca como alumno y muchas veces ya estás como encajonado en que no, si este es bueno, es un vago en clase. Claro. Y no tiene nada que ver, sino que tiene que ver con eso del uso de la herramienta también en lo que a uno le interesa a veces o en lo que le generas interés. Y lo fui anotando a medida que fue hablando la profe Renzi, con respecto a qué sucede si un niño no recibe la estimulación, ¿no? Esa experiencias educativas en la etapa en la que estamos. Cuando va a acceder a la adolescencia, ¿eso se refleja? O sea, ¿perdió ese tiempo o lo puede recuperar, por decirlo? De alguna manera, no sé cómo explicarlo. Todo junto, pregunta, está bárbaro. No, yo digo, por supuesto, es como lo que hablábamos antes, es como un modelo, digamos, la escolaridad está pensada para poder desarrollar digamos, de la manera óptima, pero no es que si no pasaste por eso, estás cancelando, ¿sí? Es que vos podés, digamos, seguramente alguien que estudia en un CENS, en una escuela de adultos, y a lo mejor no tuvo ninguna experiencia, llega con apenas los elementos básicos de las operaciones formales y le va a costar más, pero no es que no lo va a lograr. Por ahí tenés que leer muchas más veces hasta lograr entender cómo es el proceso lógico, pero sí es posible. Yo creo, Ceci, Sí. que un concepto fundamental es el tema de la capacidad. Cuando uno piensa en la capacidad intelectual, es decir, acá lo que hay que diferenciar es, vos le podés pedir pensamiento operatorio formal a un nene de 6 años, 7 años, no tiene la capacidad, a menos que sean superdotados. Sabemos que las excepciones, ¿sí? Hay niños que logran resolver situaciones formales a edades muy tempranas. Son las excepciones. La regla es que los niños en general no tienen desarrollada, el potencial lo tienen, pero no tienen desarrollada la capacidad de pensar de manera abstracta hasta a partir de la pubertad. De la pubertad en adelante es esperable que, ahora, que la capacidad la tengas, ahí está la cuestión de la cultura y de las oportunidades, como vos muy bien dijiste, del acceso. Que la capacidad de pensar de manera abstracta esté, no quiere decir que todo el mundo la desarrolle. Y lo que no quiere decir tampoco que si no la desarrolla durante la adolescencia, no la pueda desarrollar después. De hecho, hay mucha gente, y nosotros en la universidad lo vemos, que termina el secundario de grande, ¿sí? Que termina el secundario a los 50 años, va hacia un bachillerato de adultos, termina el secundario, es decir, que ejercita el pensamiento operatorio formal grande, ya un adulto, y entra a la universidad. O hay gente que después de no haber transitado y no haber ejercitado en instancias de formación académica o de educativas el pensamiento operatorio formal, ingresa a la universidad después de muchísimos años y empieza a ejercitar el pensamiento operatorio formal y tiene buenos resultados. Entonces, el tema es eso lo que ustedes tienen que entender, que el pensamiento operatorio formal es una capacidad que tiene nuestro intelecto. Cuanto más la usemos, mejor funciona. Ahora, no quiere decir que porque lo usemos va a funcionar en todos los ámbitos. Por ejemplo, yo me reconozco con desarrollo de pensamiento operatorio formal en los ámbitos de las ciencias que yo manejo. No me saquen de estas ciencias y me lleven a querer resolver un problema del ámbito de la matemática o de la física, porque no tengo ejercitado mi pensamiento operatorio formal para esos ámbitos académicos. ¿Se entiende? Para esas ciencias.
Y ¿Qué quiere decir? ¿Que Gladys no va a poder resolver los problemas de lógica matemática? No, si los empieza a entrenar, lo va a poder resolver. O lo mismo pasa con, supónganse, con alguien, que nosotros vemos esas diferencias cuando trabajamos en equipos interdisciplinarios, con alguien que está formado en el ámbito de la ingeniería, cuando lo pones a leer un paper de sociología, o querés que fundamente que fundamente los pasos del método científico con la fundamentación que nosotros explicamos en el ámbito, por ejemplo, de la gerontología. Entonces, y no es porque el ingeniero no tenga o la ingeniera no tenga la capacidad, sino porque la tiene desarrollada en otro tipo de manifestación. O sea, el pensamiento operatorio formal es el mismo y lo que va teniendo es distintas formas de manifestación a partir de distintas ciencias. Bien, es complejo, vieron que es complejo, pero está muy bueno que se lo planteen, y sobre todo esto, ¿no? Que a mí me gustó mucho tu término, Rocío, la posibilidad de acceso. La posibilidad de acceso a distintas trayectorias educativas, como tenemos en la Argentina, algo que no se valora. Ustedes piensen que ustedes están haciendo una formación universitaria de manera gratuita, lo que no quiere decir que no se pague. Esto lo pagamos entre todos, ustedes también lo pagan, no pagan una cuota, pero pagan con sus impuestos, con sus contribuciones, se paga de distintas maneras, lo pagamos entre todos. Bueno, esto es la posibilidad de acceso a que ustedes sigan ejercitando, desarrollando y poniendo en acto el potencial que tienen del pensamiento operatorio formal. Vamos a otra sala. ¿Hay alguna pregunta más de la sala de desarrollo intelectual? ¿No? Muy bien. Vamos a la sala 2. Los que estaban en la sala 2, ¿qué pensaron de lo afectivo y lo social de los púberes? ¿Qué pregunta les quedó pendiente? ¿Qué tal? Sí, estábamos con Mateo, con Fran y con Jiménez, si mal no recuerdo. Ajá. Bueno, se había hablado bastante ya del tema de la redención del Edipo, se había hablado bastante en ese tema, pero también sí nos surgió dos preguntitas que tenía que ver que si en este proceso, que era bastante complejo y bueno, era medio engorroso por lo que estaba sucediendo, si el acompañamiento deportivo a veces del padre o de la madre puede ayudar a transcurrir mejor esto. Y antagónicamente, si se pone tóxico, digamos, por decirlo rápidamente, ese proceso, es decir, cuando el padre lleva al chico a hacer una actividad física, y entendiendo que en este proceso justamente hay se resiente la seguridad en sí mismo del chico y todo lo demás, existe una agresión continuamente cuando lo va a ver jugar, cuando lo está viendo participar. A ver, digo esto y me viene porque en donde trabajo, en más de una ocasión me dice, yo odié a mi papá cuando me llevaba a hacer tal o cual actividad, y cuando viendo, o sea, estudiando ahora esto, me estoy dando cuenta que tenía que ver con esta etapa. Cuando estoy hablando de gente que ya era grande, gente quizás tendría 20 años, 20 y pico de años, y me decía que lo odiaba o que tenía algún inconveniente con esto, pero cuando uno empieza a ver el tiempo que pasó, se remite a esta edad. Se remite a esto. Entonces la pregunta puntualmente eran dos. Una, si ayuda. Y la otra, si quizás por querer, hay una frase que una vuelta le escuché a un profe que era, si usted quiere tener un campeón en su casa, póngase a entrenar a usted y deje de embromar a su hijo. Sí, tal cual. Si eso influye tanto y más que nada en esta edad. Lo separo un poco de adolescencia porque todavía no lo vimos, ¿no? Bueno, no sé si querés que... Yo te cuento... No, yo creo, sí. yo solo esto diría, si vos, Daniel, estuviste ayer y escuchaste a los compañeros comentar, Sí. ¿no? Ahí ves que realmente tiene un impacto por algo, y muchas veces cuando terminan las clases, la profesora Gladys y yo hablamos de nuestras experiencias en aquella época. Quiere decir que fue tan fuerte el impacto que tuvo en ese periodo. Pensá que es cuando estamos construyendo nuestra identidad.
¿sí? Si bien la identidad la vamos armando a lo largo de toda la vida y se va modificando, etcétera, pero en ese momento es un momento clave. Entonces, esas intervenciones, fíjate lo que decían los compañeros ayer, y los que trabajan en escuelas deportivas, sobre todo escuelitas de fútbol, los padres así agarrados del alambrado, gritándole de manera muy violenta, la verdad es que sí, que tienen consecuencias y que a lo mejor para revisar eso y reformularlas lleva muchísimo trabajo y padecimiento también. Ujú. Yo, Daniel, lo que te puedo decir, además de todo esto que te señaló Ceci, es, si ustedes se ponen a buscar, hay muchos papers, sí, muchas investigaciones de cómo incide en la adherencia, la práctica de la actividad física de por vida, la práctica en familia, sobre todo cuando los niños están en la etapa previa a la pubertad. De eso hay mucho, ¿sí? Que en general, cuando hubo una práctica de actividad deportiva, o sea, de padres e hijos, cuando eran más niños, hay como uno podría decir que hay como cierta correlación con continuidad de las prácticas. Respecto de la pubertad es un momento muy complejo y yo no he leído, tendría que buscar, no he leído, no digo que no haya, sí he leído de niños, padres y niños, o la práctica sistemática de padres, cómo incidía en la práctica sistemática de los niños, y eso daba continuidad a la adherencia. No he leído de púberes, habría que buscar, ¿sí? Es decir, que los padres practiquen y eso sea un modelo identificatorio para los púberes. Lo que sí uno también podría ver, todo lo que ustedes plantearon ayer, bueno, evidentemente la actividad forzada no es beneficiosa en ningún momento. La realidad es que también uno se plantea, en muchos casos, también lo hemos leído, cómo en ese momento de tanta incertidumbre, a veces un puber podría tomar decisiones en ese momento de desorientación, de decir, de dejar algo que momentáneamente no le gusta, o sea que hasta dónde vos lo forzás para que siga y hasta dónde vos lo dejás que no lo haga y está pasando por un momento de confusión. Ese es otro problema no resuelto. Y bueno, lo último que yo aportaría es, también tenemos, recuerdo haber visto, creo que fue no sé si fue para este mundial, el último o el anterior, algo que también hay bibliografía, es sobre el apoyo de las madres. El apoyo de las madres a prácticas, si buscas investigación sobre eso hay, el apoyo de las madres a prácticas deportivas sistemáticas, y me acordaba de una publicidad que hubo, no me acuerdo de qué producto, algún publicista diría que está mal, porque si no me acuerdo del producto, la publicidad está mal hecha, porque me vendieron la historia y no me vendieron el producto, que hubo donde los distintos jugadores de la selección contaban las historias que o sea, qué acciones habían hecho sus madres para que ellos llegaran donde estaban. Y por ejemplo, hubo una que no me acuerdo quién era el jugador. ¿Cómo? Celia, que dices, Perdón, bueno. profe, creo que fue para el día antes. ¿Cómo? ¿Para qué? Se le corta. Se te corta, Celia. Escribí lo que te sale. Escribí lo que te sale cortado, Celia. Y es una lástima que no te escuchemos. Bueno, en esa publicidad, lo traigo como comentario, como para pensar. No es una hipótesis, una de esas cosas que uno se pone. Vos hiciste una pregunta y yo estoy pensando, buscando toda la información que tengo. En esa publicidad, los distintos futbolistas iban comentando qué habían hecho sus madres, sobre todo todos rescataban a las madres, ¿no? ¿Qué habían hecho sus madres de apoyo a esa carrera deportiva? Como que una las viajaba no sé cuántas horas, la otra le llevaba la vianda en el colectivo, la otra lo llevaba en bicicleta no sé cuántos kilómetros para que pudiera ir a... Bueno, eso. Entonces... Sí, creo que Mascherano era uno de los que contaba algo así. No me acuerdo de la propaganda, la publicidad tampoco. Sí. Tampoco. Bueno, entonces uno dice, qué complejo que es esto, ¿no? Qué complejo, porque por otro lado decimos, bueno, ese apoyo de la madre, ¿era beneficioso o era perjudicial?
Entonces, yo creo que a mí me parece que algo que viene diciendo Ceci de manera tan clara es, no hay recetas acá, no es que padres deportistas, hijos deportistas y adherencia, padres obsesivos, hijos que abandonan, padres abandónicos, hijos deportistas, no es que hay, sumás padres con estas características y tenés tal resultado. Lo que sí me parece que es muy importante tener en cuenta es cómo incide, algo que sí es muy claro, es cómo incide la descalificación. Eso me parece que la descalificación y las prácticas violentas, la descalificación de padres o entrenadores y las prácticas violentas de padres y entrenadores hacia los púberes. Eso... Sí, que hasta en un momento, perdón, hasta en un momento, no digo que fue reivindicado, pero podemos ver películas o haber leído algo de que gracias a que, no digo que fueron violentos, pero que fueron muy duros y de esa manera tuvieron objetivos o lograron algún que otro tipo de objetivo, lo cual me parece que no es así, me parece que no, por lo menos yo no lo reivindico, ¿sí? Pero existió eso en un momento. O sea, uno eso por lo menos recuerdo haberlo visto y mucho. Por eso ayer cuando escuchaba a mis compañeros hablar, decía, uy, es como que me llevó un poquito atrás a ver algunos casos, ¿no? También, o sea, que es algo que en su momento se ha reivindicado. Insisto, no lo comparto, pero lo he visto. Gracias, Daniel. Y David tiene la mano levantada. David está levantando la mano. No, nomás quería también acotar porque había hay una falsa concepción de que el padre presente, sobre todo en estas cuestiones de FADI, de escuelita de fútbol y demás, es mucho mejor, o mejor dicho, está cumpliendo una función correcta de la paternidad que aquel padre ausente. Lo cual creo, interpretando lo que decían los compañeros, es un padre presente de una manera inexacta o incorrecta es tan nocivo como un padre ausente. Porque, a ver, una reedición de la fantasía paterna traspolada o llevada adelante a través de los hijos es súper complejo. Incluso lo había visto en una entrevista de Sabatini, que hablaba, el entrenador en realidad de aquel momento cuando ella pasaba de la adolescencia a la adultez, y decía que en muchos partidos ella empezaba a tener un mal rendimiento y él notó que siempre que empezaba a fallar miraba hacia un lugar específico de la tribuna, y lo vio durante una sucesión de partidos largas. Entonces hasta que en un momento se dio cuenta de que cada vez que erraba miraba hacia, no me acuerdo si era la madre o el padre, y como que esa frustración que veía ella en los padres ahí en la cancha, hasta que él le pidió al entrenador que no vaya al partido, y se dio cuenta de que cuando ella erraba y miraba a la tribuna y no tenía la figura esa paterno-materna tan estricta, digamos, tan exigente, empezó a dejar de tener esa cadencia en el rendimiento. Muy bien. ¡Qué fuerte! Sí, a Vilas le pasó exactamente lo mismo, ha contado algo así, algo que se debe ver bastante en los tenistas también, ¿no? Por lo que veo. Bueno, ustedes vieron toda la historia que hay atrás de Coria, ¿no? Cómo Coria de ser no sé qué número del mundo y después saltó toda la historia y la novela familiar del maltrato, de los abusos referidos, no sé, cuando uno piensa en abuso no solamente es un abuso sexual, ¿no? Un abuso de violencia psicológica es también una forma de abuso. Bueno, si nos ponemos a rastrear, de eso hay muchísimas, no solamente historias, sino muchísima evidencia de lo, no me sale, o sea, quiero decir la palabra, iba a decir pernicioso, o bueno, de lo riesgoso, sí, de lo riesgoso que pueden ser los vínculos fraternales con los hijos con carreras deportivas en desarrollo. Así que, bueno, es un tema. ¿Alguna otra pregunta, Daniel o Francisco, que estuvieron en ese grupo? ¿O ya con eso podemos dar por...? Creo que si hubo un tema que hemos conversado en la pubertad, ha sido sobre lo afectivo y lo social. Igual, y queda, porque para la adolescencia vamos a seguir. ¿Algún otro comentario de lo afectivo y lo social? ¿O avanzamos? No, perfecto.
Muchas gracias. No, Bien, perfecto. gracias a ustedes. Vamos entonces al esquema corporal. ¿Quiénes pensaron sobre el esquema corporal? Hola, profe. Hola, Cande, Hola. ¿cómo te va? Bueno, nosotros con mi grupo estuvimos hablando acerca del esquema corporal. La verdad que entendimos bastante bien el tema, lo pudimos charlar bien. Bueno, y formulamos una pregunta central que es acerca que nos gustó como para plantearla, ¿no? Que sería, ¿en qué momento el puber comienza a adaptarse a los cambios que surgen en su cuerpo y llega a tener una imagen estable de su esquema corporal? Nosotros hablamos de que para que esto suceda el chico tiene que llegar a un momento de estabilización en su crecimiento, pero más allá de eso teníamos como esa duda, ¿no? Muy bien la respuesta que están, o sea, la pregunta que pensaron y la respuesta que pensaron es la correcta. No en la pubertad. No va a haber estabilidad en la pubertad. Cuando empiecen a leer adolescencia para la semana próxima van a ver que precisamente el gran logro de la adolescencia es empezar a reorganizar, ¿sí? Acomodar ese esquema corporal a partir de que deja de haber pico de crecimiento y va habiendo toda una reorganización de la representación del propio cuerpo, porque para que logre superar la torpeza y para que logre afianzar esta segunda etapa de buen aprendizaje motor es necesario que vuelva a haber un correlato entre la representación que tiene de sí y lo que él es o lo que ella es. Que no siempre se logra. Ustedes saben que las distorsiones existen, ¿no? Uno puede seguir teniendo una distorsión entre lo que uno es y lo que uno se autopercibe, por eso también tenemos tantas enfermedades que tienen que ver con trastornos de la alimentación y demás, donde no coincide la forma en la que yo me autorrepresento con lo que yo soy. Pero bueno, eso se va a lograr con el tiempo, Cande, y por eso también en algunos casos la actividad deportiva es beneficiosa para la reorganización de estos procesos, porque no es lo mismo no encontrarte nunca con tu propio cuerpo que estar en instancias donde vos te tenés que mover, vincularte con otros. Bueno, las instancias de práctica deportiva en alguna medida te van poniendo en situaciones donde vos te ves obligado a representarte y a reorganizarte. Pero eso no es puberal, eso va a ser, fundamentalmente va a ser necesario que termine con el pico de crecimiento y que mínimamente vayas adquiriendo la morfología, ya algunos adolescentes y algunas adolescentes mujeres, piensen que las mujeres dejamos de crecer alrededor de los 15, 16 años, ya no crecemos, o sea, a los 14, 15 ya muchas mujeres no crecemos más y ya tenemos la forma que vamos a tener de adultas, algún kilo más, algún kilo menos, pero ya la morfología la tenemos, y los varones alrededor de los 16, 17 ya, algunos antes, ya dejaron de crecer, y bueno, esas son las etapas donde se reorganiza y se logra la estabilidad. Por eso también, pensando en el último equipo, el último grupo de la última sala, ese debería ser la etapa para iniciar la práctica del deporte de manera formal, ¿no? Con todo. En ese momento cuando ya estás. Es decir, cuando ya estás formado por lo menos desde la morfología y la constitución corporal. No sé si contestamos, Cande. Sí, sí. Bueno, otra cosa que justamente, perdón por el ruido de fondo, perdón. No, no te preocupes. Otra cosa que hablamos con mi grupo también hacia el final fue algo que está referido también a las orientaciones didácticas y a la relación que tienen con el esquema corporal, con la conformación del esquema corporal, y cómo los juegos adaptados sirven mucho esta etapa, porque el aprendizaje se da en un entorno contenido, por así decir, donde si bien el chico tiene que adaptarse a su cuerpo en crecimiento, lo puede hacer en un entorno que está controlado, modificado a sus capacidades y posibilidades. Entonces el chico puede ir conformando una imagen de sí en movimiento en el espacio de un deporte que está ajustado a su etapa. Porque es más fácil aprender a moverse en un espacio reducido donde puedo controlar mi cuerpo que en un espacio grande que me sobrepasa. Y nos pareció como muy interesante también esa relación, ¿no? que existe entre los deportes adaptados y cómo es más fácil aprender a moverse en ese entorno, ¿no? Para poder después trasladar los conocimientos al deporte específico. Cuando Gladys,
Qué placer escuchar a los estudiantes cuando leen y pueden pensar y reflexionar acerca del material que les damos, ¿no? Un comentario para la profesora y yo, nada más. Sí, ¿viste? Sí, sí, sí. Es muy, les digo que es muy gratificante y bueno, y en estos momentos cuando ustedes se reúnen, por eso nos gusta que ustedes dicen, bueno, ¿para qué nos hacen reunirnos? No, los hacemos reunir para esto, para que ustedes justamente puedan interactuar entre ustedes y se den cuenta de cuánto aprenden escuchándose también entre ustedes, cuánto tienen para aportarse entre ustedes, ¿no? Y esa posibilidad de que ustedes traigan una pregunta con esta elaboración que hizo Daniel, que hizo Rocío, que hizo Jezabel, que hace Candelaria, bueno, para nosotros es realmente importante ver cómo ustedes pueden procesar por ustedes mismos, ¿no? Y bueno, y traer estas preguntas que son tan interesantes, y estas reflexiones. Vos sabés, Cande, que esto que ustedes están planteando y que están revalorizando es uno de los aspectos más importantes que ustedes pueden hacer cuando vayan a sus entornos donde propongan prácticas deportivas. Porque en general, en esta idea de la especialización temprana, se saltea esta instancia del mini deporte. Y hay algunos deportes que están pensados evolutivamente. El mini básquetbol, el mini voleibol, están pensados justamente para hacer esto que está planteando Candelaria y el grupo, ¿no? Están pensadas para adaptar esa práctica deportiva que es tan exigente a lo que los sujetos pueden resolver en ese momento, que es un juego de 3 contra 3, 4 contra 4, o que es en el básquetbol un aro más bajo, menos tiempo de juego. Bueno, pero eso habría que hacerlo en todos los deportes. Todos los deportes tendrían que tener esta instancia de mini deporte, deporte adaptado, deporte reducido, que es la propia, o sea, sería totalmente desubicado que un puber practicase un deporte formal. Es decir, con la pelota que juegan los grandes, o sea, con el deporte, el tamaño de la cancha, la cantidad de tiempo, la cantidad de jugadores, el peso de la pelota que juegan los jugadores en el deporte federado. Eso sería un error. O sea que si ustedes atraviesan alguna instancia de algún deporte donde ven que no se respeta la particularidad del puber, piensen que le estamos haciendo un mal. Y que bueno, desde nuestro lugar deberíamos, por eso por ejemplo también en el atletismo, las categorías de infantiles no corren lo mismo que las de adolescentes, ni los implementos que se lanzan tienen los mismos pesos. Hay que pensar en todas esas adaptaciones. Bien, vamos al siguiente grupo. Gracias por el aporte y por la reflexión que hicieron, muy interesante. Vamos a pensar qué pasa con el crecimiento. ¿Hay algo más que tengamos que decir o alguna pregunta que haya quedado inconclusa del crecimiento y la maduración? Nosotros con el grupito nos hicimos una preguntita. Bien. Buen día. ¿Cómo va? Hola, Juan. Bueno, nada, no costó mucho comprender el texto, al menos la página de madurez y crecimiento no costó porque es bastante conciso. Creo que si comprendemos qué es el sistema endocrino se puede entender perfectamente por qué se da dicho crecimiento, dicho segundo pico de crecimiento. O sea, el sistema endocrino es aquel que se encarga de regular el 90% de las funciones del cuerpo a través de las glándulas y sus respectivas hormonas. Y al madurar a esta edad, permite que se dé el segundo pico de crecimiento justamente por la secreción de la hormona de crecimiento, la testosterona, estrógenos, progesterona. Ahora, la pregunta que nos hicimos nosotros en sí fue ¿por qué se da una madurez más temprana en las niñas / mujeres? Porque hay un lapso de 2 años. Tenemos esa duda. Hay que preguntarle a la biología por qué las mujeres, o sea, esto tiene que ver con para mí, si vos me decís a mí, es por, o sea, diciéndote así, es por la combinación genética, ¿sí? Evidentemente, está comprobado que, la composición genética de las mujeres es XX. La composición genética de los varones es XY. Evidentemente, la composición genética XX
da un tipo de programa genético que hace que las células que son XX maduren antes sexualmente que las células que son XY. Entonces, no, porque no hay otra, o sea, esto tiene que ver con el programa genético de cada sujeto, y las mujeres, independientemente de las combinaciones que después puedan tener por herencia, nuestras células son XX, entonces las células XX maduran sexualmente antes que las células XY. Y también, digo, porque evidentemente también lo que se está comprobando es que las células XX son más longevas, por eso las mujeres tienen procesos de longevidad más allá de que no solamente es una cuestión, ustedes saben que hay una cuestión genética y después hay toda una cuestión epigenética. Pero bueno, no hay, o sea, que yo que conozca hasta ahora, habría que buscar otra fundamentación. Pero la fundamentación es una fundamentación, no hay fundamentaciones culturales, hay fundamentaciones, el proceso de maduración es un proceso genéticamente determinado. Entonces, si pensamos que es un proceso genéticamente determinado, la única justificación que podríamos pensar es genética, cromosómica. Habría que buscar más fundamentación, Juan. Busquen para la Claro, semana. parte de una ley biológica, básicamente. Sí, busquen para la semana que viene, busquen. Quizás encontramos la respuesta que a mí se me ocurre, o sea, lógica que se me ocurre es que la fundamentación es genética. Quizás encontramos otra. Por ejemplo, algo que está preocupando a la ciencia en este momento es por qué hay muchos de esos. Ustedes saben que cuando pensamos en maduración sexual, puede ser temprana o tardía. Temprana es cuando se da antes de los 10 años en las niñas, sobre todo las que más fácil de calcular es cuando se da la maduración sexual es en las nenas, porque como lo que marca la manifestación en la menstruación es más fácil. Ustedes saben que hay toda una cosa de tabú, de saber cuándo los varones empiezan a tener la primera eyaculación. Las mujeres, todo el mundo sabe cuando la mujer empieza a menstruar, hasta hay culturas que celebran o bueno, tienen prácticas terribles respecto a la primera menstruación. En cambio es muy difícil saber cuándo el varón, el nene tuvo la primera eyaculación. Entonces, también es más fácil de saber cómo se van dando esos procesos en las nenas. Y bueno, por ejemplo, una de las cuestiones que se está investigando en este momento es por qué empieza a haber procesos tempranos de maduración sexual en las nenas, y hay muchas nenas que empiezan a menstruar antes de lo esperado, que empiezan a menstruar a los 9, 10 años, eso es un tipo de maduración sexual, o sea que se confirma que está madurando sexualmente mucho antes de lo que se podría esperar. Eso también está en proceso de investigación, o sea que si lo quieren buscar, búsquenlo. Esa es la... bajito, perdón, lo digo bajito porque anda por ahí. Sí, mi hija con 10 años ya se indispuso. Lo digo bajito, me acerco al micrófono. No, por eso, para que no sea... Pero fíjate, no es esperable, Daniel. Tu nena está teniendo una maduración sexual temprana. Para nada esperable, no. Claro, porque esto, ¿saben con qué tiene que ver? Porque esto que dice Daniel, ¿saben por qué? Porque es una nena. Una cosa es que menstrue, que no me escuche, una cosa es que menstrue una puber, ¿sí? Y otra cosa es que menstrue porque tiene que ver también con lo social. A ver si se entiende esto. Una cosa es que alguien tenga una manifestación de su maduración sexual cuando todas están menstruando, cuando todas están esperando la menstruación, y otra cosa es que una nena tenga una menstruación a los 9, cuando las compañeritas están en otra, y ella de pronto tiene que estar preocupada por su higiene femenina, cuando las compañeritas están... ¿Se entiende lo que planteo? Porque Claro. eso también son fenómenos, y por eso me imagino la preocupación de Daniel. Claro, lo que quizás, no digo que ayudó, porque la verdad que la pandemia no ayudó en nada, pero quizás lo que sí tuvo como contracara a esto, que al no estar cursando, y esto fue el año pasado ya,
al no estar cursando o no estar con tanta vida social, bueno, es como que pasó un poco más desapercibido y se puede contener un poco más acá. Claro, Tampoco y es además... También a complejo. ustedes, también a los padres, creo, Claro. ¿no? Porque la tranquilidad de que estás ahí en la casa y, ¿no? Frente a los riesgos que, digamos, eso que hablábamos de los recursos, tienen menos recursos, ¿sí? Digamos, de recursos para defenderse, ¿no? Frente a las situaciones complejas que se le presenten, ¿no? Y ya que lo Entonces ahí trajo, hay que ayudarle a armar claro, eso. y ya que lo trajo Daniel, piensen esto en términos de hábitos para los que son hombres. Ustedes no saben lo que es para una mujer aprender todo el hábito de la higiene femenina, todo lo que eso condiciona, no solamente en tiempo, en prácticas, ni pensemos en dinero, por eso cuando se habla de la ley rosa, bueno, no pensemos en términos de dinero lo que implica la higiene femenina, pero para una nena aprender esos hábitos, poder trasladarlo, y también lo digo para que ustedes lo tengan en cuenta, cuando sean entrenadores de nenas que están empezando a menstruar, ¿sí? Y que están con todo el rollo de que si se manchan, no se manchan, y si están cómodas, no están cómodas. Bueno, eso es toda una lógica que es muy importante sensibilizarse y tenerlo en cuenta como un elemento más cuando ustedes trabajen con mujeres. Porque bueno, cuando ustedes se encuentren con las adolescentes hacen un montón, ya que menstruan y ya está, y ya resolvieron, ya saben cuál es el método de higiene que más cómodo les queda, ya está. Pero las púberes, ese es un tema, wow, el tema, el tema. Así que Daniel, por eso tu hija está aprendiendo todos esos hábitos todavía. El tema es irse con todos esos hábitos a un ámbito como es el escolar, por ejemplo, o irse con todos esos hábitos al ámbito del club. ¿Qué hago cuando estoy menstruando y hago natación, por ejemplo? ¿Qué hago? Se los digo así porque es realmente que ahí la profe, uno ya está en el otro, pero bueno, es toda una historia, es toda una historia. Bien, nos quedan dos. ¿Qué pasa con las capacidades? Estábamos, ¿qué más? Ya la contestamos, la de Juan ya la contestamos. Miren cómo estoy ahora, ATR. Vamos con capacidades, si no, la profesora en cualquier momento aprieta, así hace pi y se acaba el Zoom. ¿Qué pasa con las capacidades y las habilidades? Vamos. Que las capacidades coordinativas y condicionales. ¿Qué nos dice el grupo que estaba con eso? Buenos días, profe. Hola, Tomás. Estábamos nosotros en el grupo 5. Sí, ese grupo. Perfecto. A nosotros nos surgió una pregunta en cuanto a la capacidad condicional de la fuerza. En lo que es el campus, en el texto, dice que la estimulación puede ser más intensa, pero que debe conservar un carácter multilateral y polivalente para permitir un desarrollo esquelético saludable. Nuestra pregunta apunta que si esto sería lo correcto debido al brusco cambio que hay en el organismo. Por ejemplo, a nosotros nos ocurrió que sería mejor, o lo más acertado, trabajar unilateralmente debido a que en trabajos polivalentes o multiarticulares puede haber una supercompensación de la parte más desarrollada. Es nuestra pregunta en sí, no sé si se entiende bien. ¿Qué pregunta? A mí ya cuando me preguntan sobre supercompensación, parte más desarrollada, yo digo, wow, ¿sí? Lo mío es más, la respuesta que yo te voy a dar es más llana, Tomás, ¿sí? La mía es muy llana. Y después cuestiones mucho más específicas de entrenamiento. Fíjense que nosotros en esta materia prácticamente no hablamos de entrenamiento, no es algo que Cecilia y yo manejemos, ¿sí? Nosotros no entrenamos. Siempre mi ámbito fue en el ámbito del aprendizaje,
y del desarrollo formativo, yo no he tenido a cargo grupos, nunca me dediqué a la actividad de rendimiento. Cuando me dediqué a la actividad de rendimiento fue la propia, no sé si se entiende. Nunca entrené grupos en rendimiento. Lo que yo te puedo decir respecto de estas etapas y de la experiencia de ver grupos entrenándose y de la propia vos tenés que pensar que en pleno pico puberal hay como manifestaciones mucha hiperplasia ósea, ¿sí? Porque el pico se da por mucho desarrollo de la masa ósea, es decir, que tenés cartílago de crecimiento a full. Entonces tenés una labilidad ósea muy riesgosa, de la cual soy uno de mis situaciones de sobreentrenamiento en la pubertad. Me llevó a lo largo, yo tengo algunos problemas óseos, bueno, iniciados en la pubertad por sobreentrenamiento. Entonces, hablo inclusive de la propia experiencia. Hay que tener cuidado con los procesos de osificación que están en pleno proceso para que se dé ese pico de cartílago de crecimiento. Entonces, ser muy cuidadoso por un lado de lo óseo, porque como también deben haber visto en anatomía, lo otro que te pasa es que los huesos y los músculos no crecen al mismo tiempo. Y entonces lo que te va pasando es que si vos provocás con trabajos inadecuados, mucha ejercitación de la fuerza, lo que podés llegar tenés que tener la ejercitación justa. Una ejercitación que no te provoque el acortamiento, que acentúes el acortamiento que se suele dar y que entonces lleves a todos los problemas posturales que se suelen aparecer, el genovar o el genovalgum, la cifosis, la lordosis y la escoliosis, ¿sí? Todos esos problemas posturales pueden aparecer por dos cuestiones, o por exceso de entrenamiento que acentúes el acortamiento o por debilidad muscular. Entonces, para poder definir qué ejercitación de la fuerza hay que hacer con púberes, hay que saber, ¿sí? Hay que formarse en eso, leer específicamente, evaluar a los púberes, ver qué pasa con sus articulaciones, ver qué pasa con la alineación de la columna vertebral, ver qué pasa con sus rodillas, o sea, hay que evaluarlo, para eso sería fundamental, si vas a hacer rendimiento, buscar un traumatólogo y un kinesiólogo, hacerle una evaluación para ver cómo está su morfología corporal, cómo está la alineación de sus huesos, cómo se está dando, y a partir de eso ver qué está pasando con sus músculos y ver qué tipo de ejercitación le podés proponer. Si no, claro, profe. Sí. O sea, nosotros apuntábamos a la pregunta basándonos en, por ejemplo, hay algunos acá, que los que estamos cursando anatomía, que vimos lo de las leyes de alternancia de los huesos. Sí. Durante esta etapa sí, hay un gran pico, lo que es carácter óseo. Ajá. Y, por ejemplo, no sé, determinado hueso creció más que su binario. Sí. Y por ende, al realizar actividad física, vas a estar más compensado de un lado que del otro, hasta que, bueno, después se compensa. Bien, entonces, Tomás, ¿sabés qué hacen? Para la semana que viene le preguntan a Jude, ¿qué hacemos con los púberes y la fuerza? Y nos trae la respuesta, porque más claro que yo, esas cosas, la verdad que yo no me animaría a dar, teniéndolo a Jude, que es un especialista en ese tema, le planteamos a la profesora Renzi, ¿qué hacemos con la fuerza en los púberes? Y la profesora Renzi nos dijo que hay que tener mucho cuidado con el óseo y con el acortamiento y que habría que hacer una observación. Bueno, ¿usted qué nos dice, profesor, sobre la fuerza en los púberes? Así. Disculpe, profe. Sí. En su momento, el profe nos había dicho que es mucho más efectivo trabajar la fuerza coordinativa antes de la pubertad, así que hay que replantear la pregunta cuando se trata de púberes. Pero antes de la pubertad, teniendo en cuenta que no hay un crecimiento de masa muscular, sí, lo más correcto
es trabajar la fuerza a través de la coordinación de la... Bien, porque la fuerza coordinativa no existe, sí, No, 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 fuerza, no, a través sí, de la coordinación de las fibras musculares para que sí, cuando se presente un aumento de masa muscular, el músculo sea, por así decirlo, más inteligente sí. y tenga aún más fuerza, que no dependa solamente del tamaño del músculo, sino de su capacidad de conectar las fibras musculares. Sí, coincidimos. Sí, ustedes saben, y sobre todo cuando vayan a ver principios del entrenamiento con el profesor Piastrellini, que en eso coincidimos plenamente, la fuerza no es un problema de músculo, la fuerza es un problema neuromuscular. Para que un músculo logre la contracción que requiere una contracción máxima, que es realizar una situación de fuerza, es decir, dar una respuesta a una resistencia, como es la fuerza, lo que se requiere es el reclutamiento de las fibras musculares a partir de las unidades motoras, y las unidades motoras están dadas por la conexión entre las neuronas, ¿sí?, cerebrales y las fibras musculares, la inervación de las fibras musculares. Entonces, y eso no es algo que viene dado, eso es algo que se va fortaleciendo y que se va afianzando producto de la ejercitación. Por eso, todavía cuando estamos pensando de 9 a 11, lo que deberíamos haber hecho es aprender las posturas, aprender los ejercicios de fuerza, ¿sí? Es decir, cómo se hace un abdominal, cómo se hace una flexo-suspensión de brazos, cómo se hace una sentadilla, es decir, aprender la técnica para que cuando llegue el momento, sobre esa técnica podamos ejercitar la cantidad de repeticiones y quizás con la carga necesaria para lograr lo que podría ser la hipertrofia muscular. Yo lo que les diría es que este es un tema largo, estamos con una hora ya que estamos como excedidos del tiempo previsto para la clase. Lo podemos retomar la semana que viene cuando hablemos de adolescencia. Yo les pediría que vuelvan, que le pregunten a Jude qué es lo que él orienta, porque aparte él entrena, Jude hace preparación física de equipos de rendimiento, no sé si se entiende. Entonces, pregúntenle a él qué orientaciones podrían traer a la clase. Estuvimos discutiendo qué orientaciones podríamos llevar a la clase de desarrollo motor sobre el desarrollo de la fuerza en púberes. Y sobre todo, más que orientaciones, o sea, ¿qué riesgo tenemos cuando hacemos ejercicios de fuerza en púberes? ¿Qué deberíamos evitar? ¿Mm? Bien, y vamos a la última. ¿Qué diríamos? Bueno, lo importante para decir, esto me permito decirlo para cerrar, recuerden que si bien hay es inversa, o sea, que en ese momento hay un desarrollo diferente de las capacidades, mientras que las coordinativas están reestructurándose, las condicionales empiezan a tener su auge, porque recuerden que todo lo que tiene que ver con la maduración sexual mejora el desarrollo de las capacidades condicionales, excepto ¿de cuál? La coordinativa puede ser, profe. Flexibilidad. La flexibilidad. Bien, estamos hablando de capacidades condicionales, excepto la flexibilidad. Acuérdense que el riesgo que tenemos en la pubertad es que en la medida que empieza la hipertrofia muscular y hay un acortamiento, empecemos a tener menores valores de la flexibilidad y que eso también puede atentar contra los problemas posturales. Vamos a la última, si no los dejamos sin contar. ¿Qué dicen los compañeros que analizaron? ¿Cuál sería la orientación para darle a un puber? Y a alguien que trabaja con púberes sobre la iniciación deportiva y el deporte. ¿Qué le dirían? ¿O qué pregunta nos traen sobre eso? Bueno, si quiere respondo las dos cosas. Dale, me encantó. Es importante atender formaciones personalizadas. O sea, cada puber es diferente. Si vas a trabajar con un puber, tenés que estar especialmente en cada caso, porque no es lo mismo los cambios físicos que puedo llegar a tener yo con los que pueden llegar a tener los compañeros con los que trabajé, por ejemplo. Un aspecto que se marca acá es que hay estancamientos
que llevan a que se deberían abandonar las formas motrices complejas y perfeccionar las aprendidas. Y en base a eso, quería preguntar la pregunta, si realizar varias actividades deportivas conviene o no en esta etapa de estancamiento. La verdad que lo que dijiste, Nicolás, Santiago, está muy bueno. Personal, no se puede homogeneizar. A partir de la pubertad, olvídense de dar la misma actividad para todo el mundo. Cada vez en la pubertad es el punto de inflexión donde lo que va a marcar es justamente las diferencias. Se acabaron las semejanzas. Los niños eran más o menos todos semejantes. A partir de la pubertad somos todos diferentes, ¿sí? Entonces, a partir de esa diferencia, como muy bien dijo Santiago y ese grupo, vamos a tener que personalizar. Vamos a tener todos un rendimiento distinto, somos todos heterogéneos, y lo que tenemos que pensar es que si promovemos el desarrollo de los púberes, tenemos que seguir con una formación polivalente. Por lo que dijimos ayer, no sabemos cuál va a ser el biotipo, y tampoco vamos a saber aquello en lo cual el puber va a tener mayor autoconfianza, ni mayor desarrollo de su potencial. Entonces, sigamos con una base polivalente si podemos, vayamos viendo aquello que el puber se va sintiendo más cómodo para que cuando llegue la adolescencia elija aquello en lo cual él se siente más seguro. Por eso vamos a decir que la adolescencia es la etapa de la individualización y la estabilización. Y para terminar, si uno piensa cómo orientar a ese puber, lo que no deberíamos hacer es, más allá de seguir dejándolo que practique todos los deportes que viene practicando, es si él quiere aprender algo nuevo, lo que deberíamos, el riesgo quizás es que frente a esa reestructuración de las capacidades coordinativas, sienta que algo no le está saliendo y que piense o se quede con la presunción de que no sirve para eso. Eso es algo que nosotros como entrenadores deberíamos, por eso les planteaba antes, ojo con las decisiones que toman los púberes, porque esos problemas que está teniendo de coordinación pueden ser momentáneos, y puede volver a recuperar un buen desempeño cuando deje de crecer y se estabilice. Entonces, ese es un aspecto que tenemos que tener en cuenta respecto de la complejidad. Bien, no sé cómo están ustedes. Basta para mí hoy. ¿Qué dice la profesora Almada? ¿Coincide? Por favor. Sí, totalmente. Basta para nosotras dos. Vamos a hacer todos los avisos. Viene el fin de semana. Estamos en un momento crítico. Por favor, cuídense. No se junten. Si quieren ver a alguien, aunque haga frío, véanlo al aire libre. No estén en lugares cerrados. Aunque estén al aire libre, usen el barbijo. Cuídense, cuídense y cuídense. Y cuidémonos. Si alguno todavía no se inscribió, inscríbase en el registro de vacunación. Por favor, inscríbanse para que el gobierno de la provincia de Buenos Aires pueda ir sistematizando la cantidad de inscriptos y cómo se va llevando a cabo el plan de vacunación. Bajen la aplicación, dice Janina. Sí, inscríbanse y bájense la aplicación en el celu, ténganlo en el celu, y después a partir de que están registrados, cada tanto se van metiendo para ver si les llegó o no les llegó. Yo la miro todo el tiempo a ver si me llega la segunda dosis. Entonces, la profe también. Entonces, inscríbanse, ¿sí? Y cuídense ustedes, cuídense a la gente que los rodea, sigan estudiando desarrollo motor. Entren los que todavía adeudan la jornada el martes. Si alguno quiere hacer alguna familiar que nos comparta mayor, que nos comparta si qué es para él el buen trato, lo puede hacer, así nos sumamos a esta campaña de toma de conciencia. Y bueno, no sé si quieres decir algo más, Ceci. No, que descansen y que se cuiden y estudien. Listo. Buen fin de semana, nos vemos.